Muy buenos días para todos en Santa Marta. Espero que le estén pasando bien, que se estén asoleando y sobre todo disfrutando de este congreso internacional. El motivo por el cual estoy enviando este video es precisamente por algunas problemáticas personales que me impidieron estar con ustedes el día de hoy. Pero quiero agradecer especialmente a Luis Rubén Pérez, coordinador de la Mesa Patrimonio y Turismo Literario, quien hizo posible que yo pudiera estar por lo menos de este modo con ustedes. Sin más preámbulos, voy a hablar sobre la ponencia que tengo inscrita en la mesa, que se titula Turismo Literario en Bogotá, la gruta simbólica, su simbolización espacial y el reconocimiento de los primeros espacios de encuentro en la ciudad. Antes de empezar a hablar sobre la ponencia, quiero precisar un poco las partes en las cuales está constituida. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre, voy a hacer referencia más bien al tema de los referentes conceptuales que se utilizaron. En segundo lugar, vamos a hacer referencia a los hallazgos encontrados. Y en tercer lugar, vamos a hablar un poco sobre una propuesta pedagógica derivada de este ejercicio, porque queda un poco en el aire si estos ejercicios a veces teóricos y un poco empíricos de rastreo histórico, de historia cultural, a veces sin una aplicación, un aterrizaje en lo pedagógico, queda un poco, a mi modo de ver, sin sentido. Entonces vamos a empezar por el primer apartado, que son el tema de los referentes conceptuales. Para no hacerlo muy pesado, el tema del turismo literario se enmarcó un poco sobre el mismo desarrollo de la disciplina del turismo, que se encuentra un poco situada en un cambio importante en el día de hoy, digamos, en la contemporaneidad. ¿Cuál sería ese cambio importante en el cual, digamos, está inmerso la disciplina del turismo? Y es que se está pasando de un turismo de ocio, más ligado al tiempo libre, más ligado al turismo de sol y playa y todas estas formas de turismo, si se quiere, predominantes, que han formado, digamos, la actividad económica, a una clase de turismo un poco más experiencial, que está ligado más a la relación con la cultura. Esto va a ser muy interesante, porque esta última mirada nos va a permitir un poco más entrar en el enfoque de las ciencias sociales y mirar cuáles son los repertorios, las teorías, los lenguajes, incluso algunos autores claves que podrían servir, digamos, a la actividad turística hoy entendida desde la cultura. Ahora, este turismo experiencial y este turismo como actividad más cultural, más ligada a los itinerarios culturales, por supuesto, digamos, se ve un poco, si se quiere, no saturada, pero sí alimentada por discursos interdisciplinares que permiten la elaboración de guiones interpretativos, y en este caso particular creería que aporta mucho al tema de la enseñanza de la historia, porque lo que queda detrás de toda experiencia turística sería el aprendizaje sobre el itinerario cultural, y en esa medida habría si se quiere, un intercambio cultural, y si se quiere también una experiencia turística, ¿por qué no decirlo, memorable? Ahora, ¿qué se utilizó, digamos, para abordar este tema de turismo literario? Entonces, era necesario, digamos, una concepción de la historia que respaldara este turismo literario, pero también que respaldara una comprensión de lo histórico. Ahora, en el manejo de fuentes, desde la historia oficial se maneja un poco el tema de los documentos. Aquí se rompe un poco el esquema y se incorporan un poco elementos literarios que rompen de alguna manera esa historia oficial y que permiten otras miradas sobre lo histórico. Ahora,
Es importante entender que lo literario y la producción cultural se enmarca desde lo que Bourdieu llama un campo de la producción cultural, pero también se enmarca dentro de unas condiciones de producción de la misma ciudad, es decir, lo que hace posible que un evento literario sea incluso memorable es básicamente por las condiciones históricas, culturales e incluso urbanas de la ciudad, que permiten la aparición de estos elementos. Entonces, la pregunta entonces por el patrimonio cultural vendría a ser clave, digamos, en estas miradas, porque haría parte del tema de la legitimación cultural y haría parte sobre quiénes participan en la legitimación de lo que es memorable, de lo que no es memorable, de lo que es legítimo a nivel literario, de lo que no es legítimo a nivel literario, y ahí habría digamos, una importante participación de los productores de la cultura. Teniendo en cuenta eso, entonces pasamos a mirar cuáles eran las condiciones de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad cambiante, una ciudad que Bourdieu lo llama espacio social, es una forma de crear ese espacio, de recrearlo y sobre todo de mirar cuáles fueron las condiciones de su producción. Aquí entonces es clave decir que la ciudad es una producción, si se quiere, cultural. Entonces, ¿cuál era esa Bogotá de finales del siglo XIX y comienzos del XX donde aparece la Gruta Simbólica? Era una ciudad prácticamente donde no pasaba nada. Era una ciudad muy tranquila, monacal, de aspecto, si se quiere, predominantemente eclesial, dominada sobre todo por el prototipo de las parroquias, porque antes de pensar en barrios, Bogotá era, digamos, dominada por las parroquias espacialmente. Era una ciudad, si se quiere, muy poco transitada, muy poco densificada, y sobre todo los límites no eran muy grandes. Estamos hablando de una ciudad que no sobrepasaba los límites con San Diego en la 26 y estaba limitada por los ríos San Francisco y San Agustín. Ahora, ¿qué es importante rescatar de acá? La pregunta es por qué era una ciudad que no permitía, digamos, ninguna inserción de patrones de sociabilidad modernos. Digamos, la respuesta está también un poco en las supervivencias que hay del siglo XVIII que permiten, digamos, que la ciudad tampoco crezca. ¿A qué estamos haciendo referencia? Se está haciendo referencia a una práctica muy característica, una práctica cultural de la sociedad bogotana, y era la de la tertulia santafereña, recibir un poco a los visitantes y que la vida social se desarrollara al interior de las viviendas y no se desarrollara en el espacio urbano. Es decir, eso no permitió un poco la aparición de grupos literarios muy al estilo, ni siquiera cafés, muy al estilo de la Europa, si se quiere, de la modernidad. Teniendo en cuenta eso, perdón, me tomo un poquito de tinto. Teniendo en cuenta eso, entonces la vida al interior de la vivienda era una vida un poco más dedicada a lo cultural, y una cosa, digamos, que aparece en los relatos de viajeros es precisamente que la apariencia, digamos, de las viviendas en sus fachadas eran prácticamente iguales, ¿sí? Pero la diferenciación social se hacía era al interior de la vivienda. Entonces ahí aparecía el piano de cola, el papel de colgadura, aparecía un poco el tema de los muebles, de las salas, de los bailes, de los bambucos, ¿sí? Eso hacía, digamos, que la gente se diferenciara socialmente. Otro aspecto que parece importante para la diferenciación social es el tema de la apariencia, la vestimenta. Y sobre todo el fenotipo, ¿no? Antes era muy importante, digamos, la clasificación social por las razas y demás, era un discurso dominante,
y en la última escala aparecía, digamos, el indio. Cuando hablamos, por ejemplo, de algo tan característico de la sociedad bogotana, incluso hoy como la puerta falsa, vemos que la puerta falsa la asociamos a un restaurante y en realidad está asociada a una puerta muy pequeña que tiene la catedral primada, donde entraban, digamos, los indígenas y los negros, ¿sí? Eso también lo vemos en el Corpus Christi, que en las procesiones las encabezaban las élites bogotanas y de últimas aparecían los indígenas y los negros. Entonces, ese tipo de jerarquización permitía ver una ciudad como muy apacible, pero jerarquizada completamente. ¿Cuál era la posibilidad, digamos, de romper con ese orden social? Uno era, digamos, los paradigmas modernos de la arquitectura. Otro era posiblemente un cambio, una transformación urbana de las plazas, de las casas, pero eso se mantuvo, digamos, incólume, casi invariante por largo tiempo. Es decir, los principales cambios en la modernización de la ciudad aparecen después de los años 20, los años 30, aparece cuando se solidifica una arquitectura republicana y donde aparece una gran mezcla de estilos arquitectónicos provenientes de la modernidad europea. Pero, digamos, ese no es el caso. El caso es qué pasó con estos grupos literarios o ese gran mito que aparece sobre la bohemia bogotana de comienzos del siglo XX. Estamos hablando que está un poco atravesada por el tema de la Guerra de los 1000 días. Pero, ¿qué pasó con ese grupo literario? Entonces, el gran mito es que pues, aparece como una especie de vanguardia y digamos, se estructura un poco sobre la idea de la participación abierta de los literatos y la producción masiva de artículos y demás. Pero, digamos, si uno mira las condiciones de producción de la ciudad y si uno mira el campo de la producción cultural, se ve una sociedad también fuertemente amarrada a supervivencias culturales del pasado. Así estamos hablando de una cosa muy específica que tiene que ver con el uso correcto del lenguaje. Es decir, es una época donde los gramáticos, donde los filólogos son las personas que están predominando incluso en la política. Hay una relación directa entre la literatura, entre el uso del lenguaje y la política. Entonces, si uno mira un texto que se llama Gramática y Poder de Malcolm X, uno puede ver esa influencia, pero lo que está detrás de eso es una práctica lingüística que permite, digamos, asociar unas formas, si se quiere, legítimas de hablar, digamos, el lenguaje, de retomar lo clásico, de afirmarse en una clase de modernidad con tradición, que depende un poco de esas visiones que aparecen de la Academia Colombiana de la Lengua. Esas visiones entronizadas un poco desde 1871, cuando José María Vergara y Vergara viaja a España y logra, digamos, el acuerdo de la Academia aquí en Bogotá. Tal vez fue una de las primeras academias en América Latina y esto va a generar, digamos, una especie de tradición lingüística muy fuerte que más adelante se va a conocer como el mito de la Atenas suramericana. Entonces, teniendo en cuenta eso, las posibilidades que había de ruptura, de vanguardia en este tiempo estaban más bien reducidas. Entonces, habría que decir varias cosas. Primero, que la Gruta Simbólica no sesionó nunca en cafés, en los primeros espacios denominados cafés en la ciudad. Tampoco sesionaron en lugares públicos. Los lugares públicos por excelencia para el encuentro de estos intercambios lingüísticos era el altozano de la catedral. Si ustedes pueden ver por fotos la catedral primada de Colombia, y hay unas escalinatas y ese terraplén se llama altozano.
ahí era el lugar privilegiado donde se encontraban, digamos, para poder charlar sobre política y temas de literatura actual, sobre todo de traducciones de Virgilio y formas clásicas sobre todo el lenguaje. También otro lugar era el tema de las tiendas. Las tiendas por la carrera séptima eran otro lugar de encuentro de estas clases dominantes. En la literatura lo podemos ver en un relato de José Guarín que se llama 12 pañuelos, donde rememora la tienda de Ricardo Silva, el papá de José Asunción Silva, y donde aparece, digamos, esta dinámica de la tienda como un lugar de intercambio. Otro lugar de intercambio también poco menos recomendable fueron las chicherías, que fueron sobre todo frecuentadas por las clases populares, donde no se veía muy bien, digamos, la ingesta del vino amarillo como se le conoce a la chicha o se le conocía a la chicha, pero que digamos por la mediación, digamos, de la Iglesia Católica era un poco estigmatizado. Entonces no era un lugar público de encuentro, sino era un lugar más bien sórdido que lograba, digamos, ser estigmatizado por la Iglesia Católica. En ese sentido, la gran pregunta es cuáles eran los espacios de la ciudad. Entonces aparecen unos pocos espacios, los primeros cafés en Bogotá aparecen a finales del siglo XIX, pero hay una confusión un poco ahí, porque no eran cafés como lugares de encuentro, intercambio cultural y demás, sino eran cafés un poco más ligados a los cafetines. Incluso habían unas diferenciaciones de cafés restaurantes, había unas diferenciaciones de cafetines un poco más cercanos a las chicherías, y en eso al lado, digamos, es paradójico que al lado, por ejemplo, de la Catedral Primada, en lo que hoy se conoce como la Capilla del Sagrario, existiera uno de los cafés principales en su momento, como fue la Botella de Oro. El otro importante que aparece en esa época es el Café La Gran Vía, en la actual 17 con séptima, donde queda hoy un restaurante que se llama Luna Verde, y donde principalmente en los años 30 se suicida Rendón, el gran caricaturista colombiano. Entonces esos espacios de la ciudad no fueron, digamos, activados abiertamente valga decir, y valga la redundancia, para el fortalecimiento de la esfera de lo público, ni para el fortalecimiento de la opinión pública en Bogotá. Más bien se accionaron al interior de la Casa de Rey, que fue conocido como, que es más conocido como Rafael Espinosa, uno de los mecenas de la Gruta Simbólica, y que en su casa, más o menos ubicada en la 17 con cuarta, permitió, digamos, la incorporación de esta gran tertulia muy al estilo de los santafereños del siglo XVIII. Entonces ahí vemos unas supervivencias en esos elementos. Podríamos hablar de la influencia de la Gruta Simbólica en el tema de la producción cultural, pero realmente no alcanzó a sesionar por las sesiones que tuvieron, por la producción tan escasa que tuvieron, no alcanzaron a consolidarse como una vanguardia que tuviera la posibilidad de romper un poco con el orden social. Lo que sí más posibilidades tuvieron estas vanguardias desde los años 30 con el grupo de los nuevos, pero que no es el caso para hablar el día de hoy. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver más con la aplicabilidad pedagógica de esto que se llama turismo literario. Ahora, para estudiantes de turismo es importante comprender que el tema del turismo, si bien está cambiando, también digamos, tiene la posibilidad de tener, digamos, nuevos mercados emergentes, y uno de estos mercados emergentes tiene que ver con esto que llamamos turismo cultural, turismo experiencial, turismo literario.
y demás. Lo importante aquí es la apuesta que se realiza sobre la incorporación de los repertorios simbólicos, en este caso el patrimonio, a este tipo de actividad netamente turística, y cómo desde ahí se pueden consolidar itinerarios culturales que permitan ciertos aprendizajes y sobre todo generar, digamos, un poco más de competencias interculturales en los estudiantes y digamos, promocionar un poco el tema también de los espacios formativos sobre la ciudad. Entonces, en ese sentido, el tema patrimonial se va a convertir en el eje estructurador, en el horizonte de sentido que va a guiar un poco este ejercicio pedagógico, vuelvo a repetir un poco, con unas competencias genéricas que tengan que ver con lo intercultural, la formación ciudadana, el sentido de lo público, y este ejercicio formativo incorpora, digamos, 3 procesos fundamentales. El primero es la identificación y la comprensión de los lugares, el segundo un poco la georreferenciación de esos lugares y las propuestas que se hacen alrededor de estos lugares, y en tercer lugar el análisis, la propuesta y la creación de rutas turísticas. Ahora, esto implica, digamos, generar ciertos o pequeños estados del arte que permitan visualizar un poco la discusión sobre el turismo hoy y cómo esos cambios de la disciplina generan, digamos, van ubicando otros repertorios de las ciencias sociales. Pero también va acompañado de una contextualización por parte del docente que tiene que ver un poco con estos sentidos de lo público, de lo urbano, del sentido un poco de construcción de ciudad, para empezar a ubicar esos primeros lugares de la ciudad, bajo esas características, involucrando las tensiones, involucrando los personajes, involucrando un poco, si se quiere, las fuentes literarias que van a ser muy importantes. Sobre todo en este caso particular de la gruta simbólica, involucrar todos esos chispazos bogotanos, esos pequeños poemas, si se quiere, esos pequeños trozos literarios que van a nutrir un poco este sentido de la gruta simbólica. Luego se pasarían a mirar las relaciones de pasado-presente. Es importante que el estudiante empiece a ubicar dónde estaban esos lugares, dónde estaban, porque ya no están. O sea, la gran pregunta es cómo hacer turismo literario con algo que ya no existe. Entonces uno diría, pues se abre la discusión de si eso es patrimonial, si no es patrimonial, o si lo patrimonial corresponde únicamente a las cosas que todavía existen, o se puede hacer una clase de turismo de memoria que permita, digamos, reincorporar esos sentidos del pasado. Luego se pasa al análisis, a la propuesta de la creación, que tiene que ver un poco con la elaboración de los guiones interpretativos, la identificación de la oferta complementaria y un poco el marketing digital, un poco para ofrecer este tipo de propuestas, hacerlas un poco agradables, un poco, si se quiere, atractivas, digamos, al mercado, y de esa manera se cumplen unas competencias específicas que tienen que ver primero con la identificación de atractivos turísticos, una reflexión sobre las tendencias del turismo, una comprensión del turismo emergente, unas propuestas de itinerarios culturales asociadas al patrimonio, una valoración de los repertorios simbólicos y sobre todo un empoderamiento de territorios físicos e imaginados. Con esto daríamos por finalizada esta conferencia o esta pequeña charla, no sin antes agradecer nuevamente a Luis Rubén Pérez por la posibilidad de estar de esta manera hoy con ustedes, y a todo, digamos, el Congreso, la organización que nos permitió también poder tener este pequeño encuentro. Hay algunas referencias al respecto sobre turismo literario, tienen que ver un poco con unas propuestas que se están abordando. Lo pueden consultar por Google académico, buscan Fabián Andrés Llano y hay una serie de referencias para los que quieran ahondar en este tema. De todas maneras, les agradezco muchísimo que me hayan
permitido este espacio. Y bueno, saludos y espero que se diviertan. Hasta pronto.